Y para hablar de sexo ha venido a verme Jesús Alonso. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hoy gratamente y maravillosamente acompañado. Por fin tenemos con nosotros a esta pedazo de compañera después de tantísimo tiempo. Con el tema del COVID y tal, no hemos podido tener invitados, pero ya por fin tenemos por aquí. Laura Marcilla, muy buenas tardes. Hola, buenas de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me decías que ha pasado un año de tu última visita. Sí, casi. En abril me parece que fue. Mucho tiempo. ¿A que sí? Demasiado. ¿Por qué lo hemos dejado tanto? No lo sé, COVID. Lo nuestro no tiene así, no va a ningún sitio. Nada, tenemos que ir a terapia de pareja. Claro. Conozco un sexólogo muy bueno. Así que... Sí, ¿me lo recomiendas? No sé. Tú lo ves así con el moñillo y dices tú, no verás, pero después en el fondo buena gente. Ay, señor, que vais a hacer cosas juntos, me decíais antes, ¿no? Sí. Por fin, después de tantísimo tiempo, hemos vuelto a la práctica, nunca mejor dicho. Y bueno, ¿Cómo lo explicas eso? Hay cositas por ahí, luego te lo explico, hay cositas por ahí, pendientes, educativas y sexológicas. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy, que estáis aquí los dos? Contadme. Pues mira, aquí hemos traído a una persona que está terminando su tesis doctoral sobre, ¿no? Terminando es un poco optimista, ¿eh? Bueno. Está en ello. Estoy en camino. Estamos en ello. Sobre pornografía. Así que vamos a hablar de pornografía. Pornografía. Un tema que da para mucho. Controvertido, ¿eh? Controvertido. Porque quizás, corregidme si me equivoco, la pornografía hace mucho daño a todos esos propósitos que nosotros traemos aquí toda la semana, Jesús, pues de acercar la sexología, la sexualidad a los colegios, educación sexual y demás. La pornografía hace mucho daño. Sobre todo yo, no sé qué pensará Jesús, pero yo pienso que lo que Tú hace no le hagas mucho caso, daño, yo creo que lo que hace mucho daño sobre todo es que la pornografía esté sustituyendo la educación sexual. Es decir, si tuviéramos una buena educación sexual a todos los niveles, posiblemente no nos creeríamos lo que nos cuenta la pornografía, igual que no nos creemos en lo que vemos en las pelis de Hollywood. Claro. Pero si nadie nos habla de sexo y lo único que nos habla de sexo es la pornografía... Claro, la única fuente que tienen muchos adolescentes es el porno que ven, antes en películas, en revistas, ahora en internet, por ejemplo. Ahora en la palma de la mano, con el móvil, 24 horas disponible, gratis, anónimo. Entonces ya no tienes ni siquiera que pasar por eso que a lo mejor en generaciones anteriores tenían que hacer de enfrentarse a me acerco al videoclub y me da un poquito de vergüenza, o al kiosco a comprar la revista. Entonces es mucho más accesible y claro, si el resto de la sociedad y sobre todo las personas que nos dedicamos a la educación no hacemos algo para paliar esto, sí que puede acabar lanzando unos mensajes que no son los más adecuados. Claro, pero fíjate, para que vosotros podáis desmitificar todo lo que nos cuenta el porno, hace falta que desde las altas instancias os abran las puertas para entrar, por ejemplo, en los colegios. Exacto. Ese es el eterno debate que tenemos, el debate y la eterna lucha, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. El miedo que todavía existe, ¿por qué así? Es un miedo por parte de los equipos directivos y de ahí para arriba, pues más todavía, ¿no? A abrirse a una educación sexual y que sin duda es la antesala o la mejor prevención que podemos tener ante futuras lacras, como por ejemplo puede ser violencia de género, problemas emocionales a nivel de pareja a posteriori, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí está Laura, que también es una magnífica educadora sexual y que está harta de dar charlas de educación sexual, y el otro día lo hablábamos, incluso en la jornada de investigación de sexología de las 6, donde bueno, el principal problema es ese, es que llegas y de 10 puertas pues te abren a lo mejor 4 o 5, siendo muy optimista, donde bueno, no está ese miedo a, no, bueno, es que se me echan los padres encima, es que esto todavía es un tema un tanto recurrente y sin embargo está en el currículum, de alguna forma, pero está. Y encontramos todavía mucha barrera. Porque vosotros que recorréis las aulas, las que os dejan, ¿de qué manera veis que pueda marcar la pornografía en los adolescentes, la gente joven? Pues yo, por ejemplo, es verdad que de media yo trabajo más en institutos que en coles. No porque no me encantaría también ir a coles, sino porque si ya es difícil que a veces te abran la puerta de un instituto, pues de un cole parece que da como más miedo todavía. Cuando, por ejemplo, los estudios, depende del estudio que cojas, pero de media te indican que entre los 8 y los 9 años comienza el consumo de pornografía. Entonces yo una actividad que hago mucho cuando llego por primera vez a trabajar con una clase con la que nunca he estado es hacer una lluvia de ideas con ellos y con ellas y que me digan qué es para ellos el sexo. Y te das cuenta que el 90% de las palabras que salen están sacadas del porno y ellos te lo reconocen. Cuando yo les pregunto ¿dónde habéis aprendido esto?,
en las redes sociales y en el porno. Entonces, claro, que incluyan palabras que hagan referencia a posturas, a prácticas sexuales, incluso a prácticas sexuales que son más, yo creo, un poco espectáculo y por el morbo del porno que algo que realmente la gente haga en su día a día, en su vida sexual. Y te ponen estos términos, pero a lo mejor no lo relacionan con las orientaciones sexuales, con la menstruación, con sentimientos como la atracción, la excitación, etcétera. Se lo llevan automáticamente como a esa parte más morbosa. Entonces, esos conocimientos ellos ya los tienen. O los filtramos un poquito o los tamizamos con educación sexual de calidad, o es que solamente se están quedando con eso. Claro. Y se saben más nombres de posturitas o de actores y actrices porno que de métodos anticonceptivos. Exacto. Claro. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Efectivamente. Así es. Y luego, para colmo, me hace mucha gracia porque cuando vas a hablar de esto con los profesores o con los maestros, incluso los propios colegios, dicen, pues yo tuve un caso una vez de un niño o de una niña que tuvo una práctica tal, pues a lo mejor tocó ciertas partes de otra persona y no saben cómo reaccionar ante eso. Entonces, se suma que la única fuente de educación de los niños por parte de los niños es la pornografía o lo que ven en redes sociales, pero es que además la sociedad adulta, la sociedad que educa, tampoco tiene formación ninguna. Claro. Entonces se juntan dos detonantes que hacen que, pues que explote algo que luego a posteriori, como decimos, pues puede tener consecuencias muy peligrosas. Claro. Claro. Con todo este debate que hubo en su momento sobre el tema del famoso PIN parental, y esto nos daría para largo, claro, yo, vamos, imagino que Jesús y que cualquier sexólogo o sexóloga, yo firmaba de cabeza que de verdad en todas las familias y en todas las casas se hablase de sexualidad. Si no se trata de quitarles a las familias su rol como familias y su responsabilidad en la educación, pero siendo honestos con nosotros mismos y haciendo un poquito de autocrítica, ¿de verdad las familias se sienten preparadas para tratar todos esos temas y todas esas preguntas? Porque esto es para que un día viniéramos con los papelitos, igual que respondéis a preguntas de personas adultas, vamos a venir un día con los papelitos de los niños y de las niñas de coles e institutos, a ver si de verdad una persona que no ha recibido educación sexual sabría responder a esas cosas. O sea, ¿qué pasa? Que en la familia, y yo creo que en las instituciones vemos súper normal que los niños se enfrenten a videojuegos súper peligrosos, súper violentos, mejor dicho, no peligrosos, sino violentos, o que vean películas, no lo sé, lo vemos más normal eso que hablar de sexualidad en la casa o en el colegio. Hay un ejemplo muy claro. Todos conocemos la serie La que se avecina, ¿verdad que sí? Sí. Y se emite en horario infantil y hay una cantidad, un día me paré a analizarlo, y hay una cantidad de escenas eróticas y sensuales impresionantes. Todo eso lo ven los niños y las niñas, y adolescentes y más adultos y menos adultos. Y de eso no pasa nada, eso se puede ver, eso está permitido, porque luego no puede haber una conversación. ¿Qué es eso? Una conversación entre un adulto, un educador, una educadora en este caso, en un aula donde se hable de educación sexual en todos los aspectos. Porque quizás no nos hemos parado a valorar todo lo que se solucionaría con esas charlitas, ¿no? Efectivamente. Con esos pequeños ratos perdidos, ¿no? Yo creo que se le tiene mucho miedo, como pensando, si le hablamos de ello, les va a empezar a interesar. No, es que si no les hablamos de ello, estamos generando ahí un halo de misterio, un morbillo, que va a hacer que les interese más. Y le va a interesar y lo van a buscar por otra vía que no es la Efectivamente, normal. Y lo que tú dices, le tienen más miedo al sexo que a otras cosas. O sea, yo no descarto que haya alguna persona que esté viendo ahora mismo esto en su casa y que cuando hemos dicho vamos a hablar de pornografía haya cambiado de canal. También cambian de canal cuando salen escenas de la guerra en Ucrania, por ejemplo, porque me parece que hay cosas mucho más crudas y mucho más duras que hablar con chicos y chicas de su cuerpo, de sus emociones, de que está bien tener cualquier tipo de orientación sexual. Porque seguro que después que vosotros lo hacéis diariamente, os dais cuenta que hablando con ellos de estos temas de manera natural, no se plantea ningún problema. Para nada. Ni estamos creando ningún trauma, ni estamos invitando a practicar el sexo en el aula. Ese es el problema, que se piensan que estamos incitando a... Yo ya lo he contado muchas veces aquí, Alfredo. El día que yo les mostré a mis alumnos sus primeros preservativos, dejaron de hablar de eso. Y era todos los días hablando de posiciones, de posturas, de métodos anticonceptivos, de prácticas que se salían totalmente de la realidad. En el momento en que te plantas y dices, venga, vamos a ponerle nombre a las cosas, vamos a hablar. Ya está, todo se normaliza, todo se coloca en su sitio, que esa es la educación, colocar la información en su sitio. Es que además yo creo que a veces juegan
a intentar como, no sé, generarte vergüenza o ponerte a prueba, como ver A si son pillarte, capaces ¿no? de escandalizarte. Yo hago mucho la típica técnica del buzón, de poner un buzón, o ahora con las nuevas tecnologías un formulario anónimo, para que pongan todas las preguntas que les dé la gana. Y hay ciertas preguntas que tú dices, esto no lo estás preguntando porque te interese, esto lo estás preguntando para tirar un poco de la Para ver cuerda si y soy ver cómo capaz de hablar de reacciono esto, yo. ¿no? Hace poco en un instituto me preguntaron, ¿y qué pasa si te follas a un pingüino? Tal cual. Lo peor que podemos hacer es poner el grito en el cielo, porque entonces les va a generar diversión. Fíjate cómo reacciona cuando meto el dedo en la llaga. Yo leí la pregunta y la contesté exactamente igual que hubiera contestado cualquier otra. Pues mira, esto es una forma de maltrato animal porque los animales no pueden consentir y según el Código Penal está castigado con hasta 1 año de cárcel. Ahí la llevas. Nadie se rió. Entonces lo peor que podemos hacer es no hablarlo, no tratarlo, o tratarlo desde la risa, desde la vergüenza, desde el miedo. Hay que tratarlo de tú a tú, de igual a igual. Yo el otro día también escuché una pregunta muy rara, ¿no? ¿Qué pasa si te tragas el semen? ¿No te quedas embarazada? Pues en ese momento dices, jolín, ¿cuánta falta hace la educación sexual? Preguntas muy sencillas de biología, claro, ¿no? Que se estudian en el tema 4 de ciencias naturales. Pues, claro ejemplo. Alfredo, de qué hace Cierto, falta. cierto. Oye, tenemos preguntas. ¿Eh? Algunas preguntitas. ¿Tenemos preguntas Sí, incluso? sí. La pasamos al... Venga. Vamos ahí. a ver si habla alguna de Había algún muchísima pingüino. hoy de pornografía, pero hemos tenido que Sí, limitar a un mí la poco. del pingüino me ha dejado así como traumatizado. Oye, ¿qué nos motiva a ver pornografía? Lo pregunta Sandra. Pues Laura. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Realmente es muy interesante porque hay un inventario, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo porque no me esperaba esta pregunta, pero hay un inventario que mide precisamente cuando la gente consume pornografía, qué motivaciones hay detrás de eso. Y vemos que las motivaciones son muy variadas. Hay gente que ve pornografía simplemente por curiosidad, para acompañar la masturbación, para excitarnos. Posiblemente mucha gente vea pornografía precisamente porque le han hecho sentir que eso está mal y lo prohibido como que da morbo. Realmente, a mí lo que me preocupa de las motivaciones que hay detrás es que si la motivación que hay detrás es, por ejemplo, resolver una duda, solucionar una intriga que tú tengas, no es el mejor método para hacerlo. Pero motivaciones, pues seguramente no haya ni siquiera una sola, ni siquiera la misma persona. Habrá veces que lo haga, pues yo qué sé, para coger ideas, no necesariamente de aprender, pero decir, bueno, pues voy a ver si se me ocurre una postura nueva. Habrá gente que lo haga por excitación, habrá... Cumplir Sí, fantasías. Dependerá del Claro. momento y de cada persona, ¿no? Incluso simplemente por puro entretenimiento. ¿Qué motivaciones tenemos las personas para leer libros, para ver películas? Entonces el problema es también qué tipo de pornografía estamos viendo y cuánto estamos dejando que esa pornografía influya en nosotros o sustituya un aprendizaje. Ese es el Pero problema. si es simplemente verlo por verlo... De hecho, yo tenía una pregunta para hacerte, Laura. ¿La has porque- mandado? No la he mandado. Pues Pues entonces- ya llegas tarde. Como sabía que iba a estar aquí en directo, se la hago de face to face. Porque siempre gira, pasa lo mismo, ¿no? Que cada vez que hablamos de sexo, todo gira en torno a lo preventivo, los riesgos, etcétera. Bueno, algún aspecto positivo tú que estás haciendo la tesis tendrá la pornografía, ¿no? Sí, de hecho, a ver, evidentemente lo que tú dices, parece que siempre vamos a lo malo y no se trata de negar que lo malo o lo posiblemente perjudicial exista, pero también, por ejemplo, para las personas que tienen gustos menos normativos y que a lo mejor hasta hace unos años se sentían menos normativos, bueno, según lo que la sociedad nos marca, Claro. algo tan sencillo como un fetichismo de pies o algo del estilo, que está mucho más extendido de lo que pensamos, pero como nadie habla de ello, parece que las personas que tienen este tipo de preferencias eróticas se sienten un poquito solas, un poquito marginadas. De repente tú ves que lo que a ti te gusta existe en el porno y dices, vale, pues si esto existe en el porno, significa que no es tan raro. O personas con orientaciones sexuales minoritarias, que no es porque en las películas normales no solemos ver, por ejemplo, una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres con la misma frecuencia con la que vemos parejas heterosexuales. Entonces, por ejemplo, poder ver, aunque no sea muy realista como representan, por ejemplo, el sexo lésbico en el porno, pero por lo menos ver que existe y que por lo menos te lo están pintando como algo deseable o erótico, en vez de pintártelo como una asquerosidad o algo fuera de la norma, pues sobre todo a las minorías y a las diversidades les pueden ayudar a sentir que no están solos en el mundo. Claro. Siguiente pregunta. Vamos a ver quién la realiza y cuál es su curiosidad. Mireia, ¿crees que debe haber un límite a la hora de ver porno? No sé si se refiere a cuánto tiempo puedes verlo, cuántas veces al día. ¿Tú lo has interpretado por ahí o lo he interpretado por otro lado?
Pues responde tú y luego respondo yo. Yo lo he interpretado, igual me estoy equivocando, es lo que tienen las preguntas cortitas. Yo lo he interpretado más así, deberíamos ponernos quizá un límite moral de qué está permitido ver o qué no está permitido ver. Sí, puede ser que vaya por ahí, sí. Entonces, sí que es verdad que hay una reflexión que yo hago mucho cuando trabajo esto con adolescentes. Digo, imaginaos lo siguiente, vamos a ver una película al cine y vemos un asesinato. ¿Cuántas veces vemos que a alguien, por ejemplo, le disparan en la cabeza? Tú ves cómo salen trozos falsos de cerebro por ahí y no te inmutas porque ya has visto muchos asesinatos en el cine. Imaginaos que al final saliera en los créditos un mensaje que pone: este asesinato que habéis visto ocurrió de verdad, no fue fingido, no fueron efectos especiales, esta persona se la disparó y se la mató en directo. Posiblemente las emociones que eso generaría no serían las mismas. Pues el problema que ocurre, no con todo el porno, pero sí con cierto tipo de porno audiovisual, es que cuando vemos representadas cosas como una violación, ¿cómo sabemos si es una violación fingida? Una actriz, por ejemplo, que hace muy bien su trabajo y que simula que se está resistiendo, o cuando es una violación real y están obligando a una persona a practicar algo que no quiere. Entonces sí que es verdad que yo pienso que si se consume porno sería recomendable, o desde mi punto de vista yo vería interesante que hiciéramos un consumo más ético, aunque fuera, incluso hubo un movimiento en su momento, no sé si te acuerdas, en redes sociales, que era pay for your porn, paga por tu porno. Es decir, bueno, si pagas por tu Spotify, por tu Netflix, por tener una serie de plataformas de entretenimiento, ¿por qué no, si vas a consumir porno, por qué no pagas también por tener acceso a una plataforma de porno donde tú sepas que se están respetando los derechos laborales de los y las actrices, que se está haciendo todo de una manera un poquito más cuidada y un poquito más ética? Entonces, para mí, un límite interesante podría ser este, decir, bueno, intentar garantizar que en la medida de lo posible no estemos fomentando ciertos fuera abusos. Lo más ético posible, efectivamente. Tenemos que ir con la última pregunta porque nos hemos comido todo el tiempo. Venga, vamos a ello. Te la dejo a ti. A ver. Vamos a ver si llega. Está atravesando la tormenta del desierto. ¿Por qué el porno es tan machista, Miguel? Bueno, yo creo que tienes que responderla tú, Laura, porque es que tú eres la especialista en pornografía y hoy has venido aquí a currar. Ya, yo estoy aquí sentado. Tú hoy no vas a cobrar. Estoy escuchando tú hoy no vas a cobrar. No, y además creo que la pregunta va al tipo, nunca mejor dicho. Vale, yo creo que es que también quiero que hables tú, sí, pero sí. Yo creo que esa pregunta la podríamos aplicar a todo. ¿Por qué la publicidad es generalmente machista? ¿Por qué las series? ¿Por qué la música? Entonces, el porno es machista porque el porno se desarrolla en una sociedad donde hay mucho machismo. Entonces, yo pienso que también existe el porno feminista, lo que pasa es que es difícil de encontrar y caro, porque claro, hay que pagar por los contenidos de calidad. Entonces, al final se retroalimenta una sociedad machista, posiblemente, y yo soy la primera que digo que soy machista en deconstrucción, que yo me he criado en una sociedad machista y tengo conductas machistas que tengo que ir trabajándome. Pero con estas creencias, con estos aprendizajes que hemos hecho en una sociedad machista, posiblemente incluso lo que eroticemos o parte de las búsquedas que hagamos para nuestro entretenimiento sean machistas. Entonces, cambiar el porno, aunque tuviéramos una varita mágica y cambiáramos todo el porno de la noche a la mañana, si no conseguimos también cambiar otros aspectos de la sociedad, tampoco estamos solucionando nada. Me dicen que tenemos tiempo para una última pregunta rápida. Sí. A ver, ¿es normal ver porno en pareja? Mi novio me lo pide mucho y a mí me da vergüenza. Paola. Bueno, yo creo que es lo más sano del mundo, ¿no? De hecho, en numerosas ocasiones es altamente recomendable, sencillamente para salir de esa, lo hemos comentado muchas veces, para salir de esa monotonía y para experimentar nuevas formas de práctica, ¿no? No solamente para copiar lo típico, ¿no? Vemos porno para copiar la postura que está haciendo la pareja tal. No, simplemente incluso puede ser un momento lúdico donde nos riamos y ¿cómo es posible que hagan esta postura? Vamos a intentar hacer nosotros y te pega una panza de reír porque te das cuenta que eso es acrobacia más que otra cosa, ¿no? Circo del Sol. El Circo del Sol, sí. Pero sí, totalmente recomendable. Y vergüenza, bueno, yo creo que vergüenza robar y que te pillen, ¿no? Yo sé que haría el matiz de que evidentemente es normal, muchísimas parejas lo hacen, pero que posiblemente hay menos posibilidades de que lo disfrutes si te obligas a hacerlo más por satisfacer a la otra persona. Es decir, quizá primero trabájate esa vergüenza. Como todo en este claro, es decir, hablamos, ¿no? si a mí me da vergüenza lo más normativo del mundo, que pueda ser un encuentro erótico heterosexual, si a mí me da vergüenza no lo voy a disfrutar igual. Entonces quizá primero, si le apetece hacerlo, de construirse esa vergüenza, a ver de dónde viene, si es que a mí a lo mejor me han educado para que yo sienta que el sexo está mal o que es algo muy íntimo y que, yo qué sé, y que la masturbación tú por tu lado y yo por el mío, y posiblemente si después de eso quiere ver porno con su pareja, hay más posibilidades de que disfrute de esa experiencia. Ojo, aunque lo que
que dice Jesús, aunque no sea ni una experiencia erótica, aunque sea más una experiencia tipo cómica. Efectivamente. Claro. Laura, Jesús, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Muchas gracias, tío. Tienes que Gracias por venir más a invitarme. menudo. Vivo aquí al lado, me Pues por he eso, mudado. claro, tardo- me acuerdo. Hoy he venido en coche por cómo está el tiempo, pero Claro. me tenéis a 5 minutos. Pues nada, el próximo día trae la merienda, Laura. Perfecto. Por cierto, me pregunta el equipo que están a punto de celebrarlo y le he dicho yo, espérate, ¿hoy es el día del pene? Hoy es el día del pene. Me pilla. Yo Vale. sé que ayer era el día de la endometriosis Es correcto. y correcto. también era el día de una especie, lo hablamos, Sí, ¿te me lo acuerdas? dijiste, sí. Era A lo mejor algo de eso. en respuesta a San Valentín, Sí, hicieron el día como del, que del blanco, el día del chocolate blanco o algo así. no, yo había escuchado el día del solomillo y las felaciones. Válgame el señor. Que a mí me preocupa porque digo, oye, que muy bien que es el de las felaciones, pero ¿y el día de los cunilingus? Bueno, exactamente, también habría que verlo. Lo mismo existe. Quizá, que Lo- hay tantos días que es imposible sabérselos Lo mismo todos. existe. Lo dicho, muchas gracias, Gracias, tío, a los dos. Somos-